Hola, hola, buenos días, amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Les saludo con la paz del Señor en este día precioso, maravilloso que el Señor nos da. Estamos contentos, agradecidos por el regalo de la vida, por una nueva oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él, para clamar a Él, como dice su palabra, y Él nos va a responder. Aún en medio de las luchas, aún en medio de las vicisitudes y pruebas que estemos enfrentando, saber que Dios está con nosotros y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, quiero decirles que en medio de todo esto y de todos estos años que hemos venido aprendiendo del Señor, hemos sido formados y seguimos siendo formados por Él, por su palabra, por su amor y por su Santo Espíritu que nos convence a nosotros, que nos redarguye, que nos guía. Eh, en medio de todo eso, no podemos obviar que en medio de todas las situaciones que enfrentamos a diario en nuestra vida, luchas, pruebas, vicisitudes, necesidades, hay conflictos a veces en el hogar, en el matrimonio, en la empresa, en el trabajo donde estemos, es saber que Dios tiene el control, pero qué difícil, hermano. A veces es difícil porque humanamente viene algo que nos hace dudar, nos hace temer. Es el enemigo enviando esos dardos y a veces esa falta de convicción en la palabra de Dios nos hace hasta eh, dudar muchas cosas. Sin embargo, la bendita palabra nos fortalece, nos ayuda a crecer, nos anima a seguir adelante. Como le digo, no es sencillo muchas veces porque he hablado con muchos hermanos, a uno mismo ha pasado situaciones en las que el enemigo o nosotros mismos hemos dudado de esa cobertura, de esa protección. Lamentablemente hoy en día muchas personas han retrocedido a lo que han creído, hermano. Eh, una de las cosas que Dios me ha enseñado y sigo aprendiendo junto con mi esposa, mi familia y a todos en el ministerio, en la vida, es a tener paciencia y esperar en Dios. Hay un dicho que dice que el que espera desespera y no hay nada más difícil que esperar. A veces sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios no nos ama, que Dios no sabemos dónde está, ¿verdad? Como si se escondiera, pero Dios está en el asunto. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y si hay alguien que lo tenía bien claro, era el salmista, el rey David, en su declaración en el Salmo 40, es un salmo poderoso compuesto de varios elementos. Entre ellos es un himno de alabanza, de gratitud por haberlos sacado de donde él estaba, en medio de la duda, en medio del temor, en medio de la angustia. Y también está compuesto de súplica y también de un reconocimiento a la confianza plena en un Dios todopoderoso. Y nosotros hemos vivido eso. Hay mucha gente que lo está viviendo en estos tiempos. A veces viene la duda, viene el temor, viene el miedo y nos quiere atrapar. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es más grande que cualquier gigante, que cualquier prueba, que cualquier vicisitud y que Él no nos va a dejar ahí. Y en medio de eso, el rey David eh, escribe y dice que en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. David había enfrentado muchas situaciones, muchas batallas físicas, espirituales,
muchas injusticias, ¿verdad?, que se vivió. Y muchas veces nosotros nos encontramos ahí en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la injusticia que se ve a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, muchas veces, pero a veces nos impacientamos, lo contrario de tener paciencia. Y bueno, yo me di a la tarea de buscar un significado básico, pero me llamó mucho la atención porque escuche lo que dice, lo que es tener paciencia. Y dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Oiga, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensas con fortaleza. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, hermano? Leerlo es fácil, pero cuando viene esa adversidad, cuando viene esa lucha, cuando viene esa prueba, cuando viene esa necesidad, cuesta mantener la paciencia. Y dice, sin quejarse, todavía más difícil, o rebelarse. Nosotros a veces nos impacientamos, o yo no sé si solo a mí me pasa, pero tenemos que reconocer delante de Dios que Dios nos ayude a tener esa paciencia, a tener esa capacidad de tolerar, de, de no quejarnos ni rebelarnos en medio de la situación que estemos enfrentando. En medio de todo eso tenemos que alabar a Dios y bendecir a Dios. El apóstol Pablo, en una de sus declaraciones desde la cárcel, dice, regocijados, y una vez más digo, regocijados en el Señor. Tenemos que aprender a eso, y solamente a través de una intimidad con Él, de una búsqueda genuina con Él, podemos enfrentar cada situación en nuestra vida. Cuando yo tengo paciencia, viene calma y tranquilidad a la hora de esperar. Es un don de Dios, es un fruto del Espíritu que tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca en medio de lo que estamos enfrentando, a tener esa paciencia para tolerar y para pasar con, vamos a ver, con elegancia la situación que estamos enfrentando. Sabemos que no lo podemos hacer solamente a través del Espíritu Santo, porque cuando viene el día malo, cuando viene una mala noticia, cuando viene una situación difícil laboralmente o en el hogar, en el matrimonio, tenemos que mantener la calma. Y el rey David, en medio de todas esas situaciones, él hace una declaración y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios tiene el control de todas las situaciones y que Él nos escucha. Aunque a veces pensamos que no, Él nos escucha y Él nos ama. Él nos ama con amor eterno y Él es el que nos saca del hoyo de la desesperación, de ese hoyo cenagoso, de ese hoyo que muchas veces nos hundimos y a veces queremos salir en nuestras propias fuerzas y lo que hacemos es hundirnos más. Pero en el nombre de Jesús, hermano, recibe esta palabra porque el Señor te escucha. David estaba enfrentando no una ni dos, muchas necesidades. En el versículo 2, capítulo 40, 12, dice, porque me han rodeado males sin número. A veces, hermanos, son incontables, perdóneme, las situaciones que se vienen, una situación con el hijo, con el nieto, con la familia, en el trabajo, en la salud, en las finanzas. A veces ya son muchas las situaciones, pero también dice que de todas ellas nos va a librar el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor si pacientemente nosotros esperamos. Pacientemente, que el Señor nos ayude a tener esa paciencia en medio de la lucha, en medio de la prueba, que solamente Él nos puede ayudar. Yo no lo puedo hacer solo, hermano. Usted y yo tenemos que poner todo en las manos del Señor. Y en medio de esa situación, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar a salir adelante. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta preciosa mañana. Recuerda tener paciencia en medio de la situación que estés enfrentando
Dios te va a sacar, Dios te escuchó, Él se va a inclinar y va a ver su situación. Ya Él la vio, ya Él la conoce, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El kairos de Dios viene sobre tu vida, viene sobre tu familia, viene sobre tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas una hermosa mañana, un día glorioso, y este día va a ir como la aurora del día, va a ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así va a ir nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, va a ir aumentando cada día, cada momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Les bendigo, les amo y les mando un abrazo poderoso, su amigo y servidor, el pastor Luis Villegas Luna. Estoy para servirles. Les amo en Cristo Jesús.